Familia, el gusto de volvernos a encontrar en una nueva edición especial que les ofrece Surco TV. En esta ocasión vamos a estar refiriéndonos a las posibilidades concretas que va a tener la recolección del girasol en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Le damos comienzo a este programa con la palabra de los ingenieros Diego Valenzuela y Eugenio Cardenó. Los escuchamos. Con respecto a lo que es soja, generalmente acá en la zona hubo muchas dificultades, todo producto de la seca. Prácticamente no hemos tenido precipitaciones durante las épocas o las fases reproductivas del cultivo, y esto produjo mucho aborto de flores, aceleramiento de la etapa reproductiva de los cultivos, por lo cual eso se va a ver reflejado totalmente en el rendimiento. Todo aparejado de la falta falta de agua o el estrés hídrico. Soja de primera y soja de segunda, hay cuestiones muy particulares, ¿no? Hay mucho menos soja de segunda porque hubo gente que esperó a que alguna lluvia, alguna precipitación de relevancia para poder hacer dicho cultivo, cosa que jamás ocurrió porque directamente no llovió. Hubo gente que realmente apostó, se arriesgó, fue un poco más lanzada en hacer una soja de segunda, principalmente sobre la frase costera, y por ahí le dio un chaparrón que dentro de todo pudo permitir el logro de cultivo. Lo que no se sabe todavía es si vamos a tener logro de cosecha, principalmente. Después, con respecto a la soja de primera, realmente no se esperan grandes rindes, se esperan rindes por debajo de lo normal totalmente, y donde hay zonas puntuales, focos muy importantes, estamos hablando de la zona de Juan N. Fernández, parte de Clarás, zonas puntuales de Lobería, que realmente el déficit hídrico fue un golpe de knockout al cultivo, tanto durante la etapa del cultivo de fina y cultivo de gruesa durante estas últimas campañas. Yo realmente nunca vi tanta inestabilidad climática, es decir, jamás vi realmente tanta piedra, granizo y cambios de temperatura que realmente afecta directamente a lo que es a la producción agropecuaria en in situ. Mucha inestabilidad, cosa que eso se ve, lo venimos observando, ya se habla mucho sobre el cambio climático y demás, pero hoy creo que este año lo hemos sufrido bastante. Digamos que con la sequía que hubo, sobre todo en enero y febrero, la expectativa que hay con respecto a la soja no es muy buena. Digamos, cronológicamente, lo que se logró sembrar antes es lo que en todos los cultivos, ¿no? Lo que es girasol, maíz, soja y soja de segunda, lo que se ha logrado sembrar antes, en general, es lo que mejor está. Sobre todo, en los suelos, en las zonas del partido, de la región donde hay suelos más profundos. Pero la expectativa con respecto a la soja no es muy buena, como decía recién, salvo en los lugares donde los suelos son más profundos. Hay muchas partes de la región que realmente la expectativa no es muy buena, no se esperan buenos rindes.
y en muchos casos hasta lotes que se han perdido, lotes de soja de primera y muchos lotes de soja de segunda que se han sembrado, que ya con seguridad no se van a cosechar. El panorama de los precios, hablando de los precios a cosecha, hemos tenido una variación importante en estos últimos días. En el caso de la soja prácticamente, llegó a estar más o menos un 20% arriba de lo que estaba hace unos días atrás. Llegó casi a estar a $300 la soja a mayo, después bajó un poco. Hoy estamos en el orden de los $275, $280, lo cual es un número mucho más interesante de los $260 que estaba y que estuvo durante bastante tiempo. Compartíamos entonces los conceptos que nos dejaban los ingenieros Diego Valenzuela y Eugenio Cardeno. Un panorama que, por cierto, no es para nada alentador, ya que el clima, una vez más, jugó un rol vital en esta campaña de soja de primera intención y de segunda. Los invito a establecer el primer corte comercial en esta edición especial de Surco TV y enseguida con más información en el segundo bloque. Espérenos, por favor. Color Shop. Sabemos de pinturas. La solución está muy cerca. Software Factura Electrónica. Personaliza la factura de tu empresa o negocio. caio.com.ar. Casa Prieto. Gráfica Zeppelin. Pinturerías Color Shop. Y ahora sí, amigos, le estamos abriendo la tranquera a este segundo bloque de Surco TV. Compartiremos la palabra de los ingenieros Marcelo López, Esteban Bilbao y Agustín Torres, que nos dejan un balance de cómo se está desarrollando la campaña en nuestra zona. Para las condiciones del partido del Tandil hay varios aspectos que están involucrados en lo que serían la definición de los rendimientos de los cultivos. Nuestras condiciones de relieves que se van modificando o de cambios de relieve importante hacen que tengamos en un mismo lote o en diferentes lotes dentro de un establecimiento diferencias importantes de relieve que nos definen periodos libres de helada que tienen diferente cantidad de días. El cultivo de soja es uno de los materiales o uno de los cultivos que a la hora de incorporarlo a ambientes que podríamos denominar heladores o de periodo libre de heladas reducido o de ambientes no heladores, es clave conocer su ciclo o su fenología. Entonces, a la hora de introducir un cultivo en un periodo en un ambiente helador, tenemos que introducir materiales que completen su ciclo sin ser afectado por la incidencia de la helada. Y en el caso de introducir, por ejemplo, este cultivo de soja en un ambiente que sería no helador, en general aprovechamos las condiciones de ese ambiente e intentamos hacer dobles cultivos. En ese sentido, una línea de trabajo que tiene la agencia, que la realiza en conjunto con programas nacionales del INTA y con investigadores del experimental, es disponer de un sitio de la red de evaluación de cultivares de soja. En el sitio de la red de evaluación de cultivares de soja
no solo se considera la producción de cada uno de los materiales o el rendimiento de cada uno de los materiales, sino también su comportamiento sanitario, cómo cada uno de esos materiales es susceptible a diferentes enfermedades, y también este aspecto que estábamos mencionando al principio, que es la fenología del cultivo. En particular, la REXO Sitio Tandil, la Red de Evaluación de Cultivares de Soja Sitio Tandil, se realiza en un campo de productor. Es un ensayo que se lleva adelante en un establecimiento que anualmente pues se puede modificar, pero lo estamos haciendo en condiciones de manejo de lote de productor. Sigo en particular a lo que sería el sitio Tandil, está llevado adelante en las cuestiones que son operativas y de seguimiento de cultivo por el grupo de la agencia de extensión, y recibimos el apoyo en algunos aspectos por lo que serían el grupo de la experimental, en este caso de la experimental de Balcarce. Entonces, la verdad que son sitios donde se involucran los diferentes eslabones de la experimental, de la experimental, no, de lo que sería del INTA, lo que se involucran los proyectos nacionales, se involucra la experimental, se involucra a la agencia, y también donde están involucrados actores privados, que son los técnicos asesores y los técnicos de los diferentes semilleros. La cosecha recién está empezando en nuestra zona. Los datos que tenemos han sido de 2.000 y de 2.600 kilos. En el caso de los 2.600 kilos en una zona somera, con lo cual ha sido un poco por arriba de lo que era la expectativa. La realidad es que durante la campaña lo que han sido las precipitaciones ha sido muy heterogéneo, con lo cual tenemos suelo profundo en el cual ha llovido durante el verano y en otros en el cual no, y suelo somero que ha sucedido lo mismo. En general, en el suelo somero que no ha recibido precipitaciones durante el verano, los cultivos, en particular la soja, están muy pero muy mal y probablemente van a andar en el rinde de entre 1.000 y 1.500 kilos, hablando de soja de primera. En los suelos someros que ha llovido o en los suelos profundos vamos a tener rindes bastante más normales, quizás estén un 20% por abajo del promedio, y podemos estar hablando de que van a andar entre los 2.000 y los 2.700 kilos. Eso es lo que es soja de primera. Lo que es soja, que es la mayor proporción de lo que son los cultivos de segunda, tenemos más hacia el lado, por ahí la ruta 88 y la zona de Otamendi, cultivos que van a rendir prácticamente lo mismo que los cultivos de primera. Tenemos algunos que probablemente lleguen a los 2.000 kilos por hectárea de rinde, y tenemos lotes perdidos en otras zonas someras en las cuales no ha llovido, con lo cual va a ser muy heterogénea la situación, y en la mayor proporción de la superficie y del área seguramente va a andar entre los 800 los 1.000 kilos de rendimiento. La soja fue la que más comprometida se encuentra en cuanto a nivel de desarrollo y a potencial, porque bueno, evidentemente la seca fue muy fuerte, y digamos todo lo que se esperaba que el cultivo se recuperara, o que generalmente coincide o el productor trata de poner ese periodo crítico de la soja que va de R1 a R3, que son los primeros días de febrero, realmente coincidió con una seca muy fuerte, con días de temperatura muy altas, de mucho viento. Hubo mucho aborto de flores, vemos entrenudos muy cortos, muy poco desarrollo del cultivo, y bueno, si bien estas últimas precipitaciones en algunos casos llegan a tiempo, en la mayoría ya es muy tarde. Los potenciales están bastante resentidos en ese sentido. Hoy estamos viendo cultivos con muy poco desarrollo, muy pocas chauchas, entonces evidentemente esos potenciales están muy bajos y el rendimiento no va a ser el que el productor está esperando. Si hablamos de porcentajes, podríamos hablar que estamos entre un 20 y un 30% menos de rendimiento en promedio general, si bien hay zonas puntuales que en algún momento han recibido alguna lluvia más o alguna de esas tormentas de verano que generalmente ocurren en nuestra zona, y los desarrollos son buenos, son muy buenos. En general podemos decir que el cultivo está comprometido con la seca. Nos vamos a establecer
el segundo corte comercial en esta edición especial y enseguida retornamos con más testimonios en el tercer y último bloque. Color Shop. Sabemos de pinturas. La solución está muy cerca. Software Factura Electrónica. Personaliza la factura de tu empresa o negocio. caio.com.ar. Casa Prieto. Gráfica Zeppelin. Pinturerías Color Shop. Y ahora sí, amigos, nos encontramos en el tercer y último bloque y tenemos más testimonios de esta campaña de soja en nuestra zona. Vamos a compartir la palabra del productor agropecuario, el licenciado John Cameron, que nos brinda un interesante balance y nosotros lo compartimos con todos ustedes en esta edición especial. En esta zona donde tal vez no se sufrió el peor de la seca como promedio, sé que hay muchos productores que tal vez la pasaron mal, pero en general tal vez no fue el peor rincón de la seca de la Argentina, nos estamos beneficiando por un mejor precio. Creo que cuando estábamos por sembrar soja se hablaba de una soja de $250 y hoy estamos ya más cerca de 300, así que una suba del 20% del precio a donde tuviste algo de cosecha, por lo menos amortigua la caída de la cosecha o beneficia, si tuviste una cosecha normal, va a beneficiar el resultado. Un poco también con maíz, cuando sembramos maíz, $150 era el mercado, hoy estamos en 180, así que esas tubas son todo ingreso, digamos, no hay ningún gasto adicional para cambiar maíz de 150 a 180, así que todo eso mejora la rentabilidad, así que creo que hasta que incluso esta guerra comercial de Trump con China nos puede llegar a beneficiar que de repente la soja sudamericana está buscada y las primas mejoren, así que qué sé yo, como siempre el ciclo agrícola termina, el nuevo se empieza de cierta forma con borrón y cuenta nueva, así que parece que vamos a estar esperanzados con unos mejores precios. El mercado de alquileres un poco lo muestra, creo que los campos están demandados de vuelta, así que yo, encarando de vuelta y esperando que un clima por lo menos cerca de lo normal nos permita seguir bien en la actividad. El avance de la cosecha en la zona ronda el 20%, viéndose interrumpidas las labores por las precipitaciones ocurridas en las últimas semanas. Se estima que los rendimientos oscilarían entre 1.000 y 2.000 kilos por hectárea en suelos someros, mientras que entre 2.500 a 3.000 kilos por hectárea en suelos más profundos cercanos a nuestra ciudad Necochea. Hacia Balcarce y General Alvarado, los rendimientos superarían los 3.000 kilos por hectáreas.
Le agradecemos por este material a Agroestudio Viento Sur de los hermanos Agustín y Esteban Bilbao. Y la soja capaz que lo que recién está por empezar, tampoco se ha empezado, hay de todo también. En algún bolsillo de la zona donde ha llovido creo que va a haber cosas muy interesantes, muy buenas, pero hay de todo. Se escucha hasta que alguna helada en febrero, hubo seca generalizada, así que la soja de vuelta va a ser un poco de todo. Y me parece que va a haber muchas cosas, muchas sorpresas desagradables. La soja de segunda, tal vez ahora donde se hizo el cultivo, porque algún agarró un chaparrón para que nazca y para que progrese, tal vez se está beneficiando ahora de las temperaturas más cálidas de lo normal en fin de marzo, abril, así que por lo menos van a llegar a hacer algo. No tenemos el problema de alguna helada tardía o temprana dando vuelta en fin de marzo, abril. Y así, de esta manera, con la palabra del licenciado John Cameron, estamos arribando al final de esta edición especial acerca de la campaña de soja en nuestra zona. Le quiero mandar un beso muy grande a mi mamá, Adela Trinchero, que en estos días está cumpliendo años. El fuerte tironcito de oreja y un beso inmenso para ella, que seguramente cuando lo escuche se va a emocionar como es costumbre. Si Dios quiere, amigos, nos volveremos a encontrar dentro de 7 días con una nueva edición especial de Surco TV acerca de los cultivos de nuestra zona. Hasta entonces, y muchas gracias.